Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Vamos a leer la última lección, que es capítulo 23, 24 de Josué. Hay algo muy importante cuando podemos abrir la Escritura siempre y nos va a hablar a nuestro corazón de algunas similitudes con nuestras propias vidas. Quizás con algunas similitudes en nuestras familias, quizás con algunas similitudes en la iglesia. Y no solo con la iglesia donde nos congregamos, sino también con la iglesia de la región o la iglesia universal. Llama la atención que en el capítulo 23, Josué habla al pueblo de Israel y le exhorta a ser obediente para con Dios. Josué le empieza a decir: mira, Dios nos ha entregado todas las cosas que dijo que iba a hacer, ya las hizo. Ahora ustedes tienen que hacer la parte que se comprometieron con Dios. Termina de una forma bonita, podría decirse como una historia hermosa, termina de una forma muy bonita el libro de Josué, pero realmente no termina allí la historia. Vamos a leer capítulo 23, capítulo 24, pero antes le quiero invitar a que me acompañe a orar, ¿sí? Amado Señor, te queremos dar gracias en esta hora por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra y vas afinando las cosas en nuestras vidas, aquellas cosas que tú quieres cambiar, aquellas circunstancias, Padre, en que quizás no nos damos cuenta y tu palabra nos enseña que hace falta cambiar, Señor. Hace falta corregir el rumbo, hace falta hacer las cosas como se deben de hacer. A los padres, a los hijos, es necesario, Señor, en la iglesia, a los líderes, a los que trabajan, a los siervos, Dios, tú nos hablas de una forma muy clara, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos sigas guardando, Señor, y que nos des entendimiento sobre lo que vamos a leer, y a cada uno en nuestro corazón, tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que nos conforte, que nos redarguya, dices en tu palabra en Hebreos 4:12, que es como una espada que entra y discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Señor, ayúdanos, por favor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos humildemente esto. Amén. Bien, Josué comenzó con una historia muy hermosa. Dios le dijo a Moisés: levanta un siervo en tu lugar porque tú vas a ser recogido y este siervo va a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, tú no. Así es de que Moisés, delante de toda la congregación, por mandato de Dios, pone a Josué. No fue idea de él, no fue un mandato suyo, no fue algo que se le ocurrió y dijo: oh Señor, yo creo, pienso que tú me estás diciendo. No, fue directamente Dios que le dijo: pon a Josué. Así es de que Moisés fue obediente, puso a Josué. Josué, pudiéramos pensar, al igual que Moisés cuando inicia su trabajo, un hombre un poco temeroso, un hombre que veía a un pueblo al que él tenía que meter. Ya no era lo mismo ayudar a Moisés que ahora estar al frente, y le dice el Señor: sé valiente y esfuérzate. 3 veces le dice el Señor, no como regaño, sino como ánimo: aquí estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a esforzar. Algo parecido a lo que nos dice allá la Escritura en Filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Y es maravilloso, hermanos, ver la historia de Josué. Un hombre que se esfuerza, un hombre que es humilde delante de Dios, un hombre que le echa ganas con Dios, un hombre que no tiene miedo de las cosas. Es más, no es ambicioso. La tierra que le toca es una tierra hostil, es una tierra difícil, y aún así él escoge y le da gracias a Dios por esa heredad.
¡Qué maravilla! Ahora vamos a ver en el capítulo 23, Moisés ya está a punto de morir, Josué ya está a punto de morir, Josué ya está terminando su tiempo, ya es un hombre grande, ya ha hecho las cosas y dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Fíjese algo importante, Josué no llamó a todo el pueblo, Josué llamó a los líderes, Josué llamó a los responsables del pueblo de Israel, Josué llamó a los cabezas de las tribus, a las cabezas de las familias de las tribus, no llamó a todo el pueblo. Hermano, hermana, cuando Dios llama para algo especial, no nos va a llamar a todos al mismo momento. Es muy seguro que llame en tu familia a la cabeza de la familia, que es el varón. Y si la cabeza de la familia en este momento es la mujer, porque es una mamá soltera, Dios le va a hablar a la cabeza de la familia. Y también le va a hablar a los líderes de la iglesia. Y también le va a hablar a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Dios, cuando va a hacer algo importante, llama y dice: quiero hablar contigo. Así es de que Josué ya era un hombre grande, era un hombre ya muy entrado en años, y los llama de una forma muy, muy importante. Y dice: y vosotros, yo ya soy viejo. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. 4 veces les dice: ustedes, su Dios. Mire, la primera parte le dice ustedes, lo voy a parafrasear: y ustedes han visto todo lo que Jehová, su Dios, no se les olvide, es su Dios, no es el Dios de cualquiera, es el tuyo. Ustedes han visto lo que Jehová, tu Dios, ha hecho con todas estas naciones. ¿Por qué? Por tu causa, por causa tuya. O sea que Dios ha echado a las naciones para ti, por ti, para que tú estés allí. Josué se los está recordando y les dice: porque Jehová, otra vez, su Dios, es quien ha peleado por ustedes. Hermanos, qué maravilla es poder ver en la Escritura que con qué amor y con qué ternura Dios utiliza las palabras de sus líderes, en este caso de Josué, para decirles y recordarle al pueblo: yo soy el que he hecho las cosas por ti y para ti. Allá en Efesios, en Filipenses y en Colosenses podemos ver a Pablo hablándonos que todo lo tenemos en Cristo, por Cristo, para Cristo. Es maravilloso. Y Cristo nos ha dado todas las cosas, en Él fuimos escogidos, en Él fuimos sentados en los lugares celestiales, en Él fuimos perdonados, en Él fuimos lavados de nuestros pecados, todas las cosas en Cristo. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel: tu Dios ha hecho esto por ustedes. Luego pasa otro punto y dice: he aquí ahora lo que Él ha hecho. Les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, las que todavía no destruyen, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de la presencia de ustedes, y ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. ¿Sabes? Maravilloso que quizás el pueblo de Israel allí estaba pensando: bueno, todavía falta por conquistar. Josué dice que ya entregó, hay cosas que hacer, pero Josué les dice: aún lo que falta,
Dios lo va a hacer por ustedes. Dios va a vencer por ustedes. Dios va a pelear por ustedes y Él los va a meter a los lugares donde falta. Así es de que, ¿qué confianza podría tener el pueblo de Israel? Aquellos que vieron cómo quizás cuando eran niños, vieron cómo se abrió el mar. Y cuando eran niños caminaron en el desierto, y ya adultos pasaron el Jordán, que las aguas se detuvieron, y vieron cómo cayó Jericó, y vieron cómo cayó Jai, y vieron todas las cosas maravillosas, las peleas, las batallas, fueron y pelearon. Ahora están viendo y escuchando lo que Josué les está diciendo. Va Dios a entregarles todo lo que falta. Hermanos, Dios nos dice cosas maravillosas. Yo no sé cuáles sean tus luchas. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que estás viviendo. Si es una enfermedad, si es una situación económica, Dios tiene la solución. A veces quisiéramos pasar la circunstancia que estamos viviendo y lloramos y nos duele, y el Señor nos dice, detente, no pasa nada, yo aquí estoy. Y a veces quizás puedas decir, Señor, me duele mucho, y el Señor te diga, detente, no pasa nada, yo aquí estoy. Tiene un propósito. Y cuando nos quiebra el Señor, cuando nos lleva al quebranto, y cuando ya no nos quedan fuerzas, podemos recordar lo que le dijo a Pablo. En tu debilidad, yo te voy a hacer fuerte. Así es de que, hermanos, maravilloso. El pueblo de Israel veía muchas cosas que faltaban. Entendía que faltaban muchas cosas. Y entonces dice, ahora Josué le dice al pueblo de Israel, versículo 6, esfuércense. Es curioso. A él comenzaron a decirle cuando comienza, esfuérzate y sé valiente. El mismo pueblo le dice, ahora él le dice al pueblo y le recuerda, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Y le sigue hablando muchas cosas importantes Josué, y les dice, voy a resumir rápido, que no hagan las cosas aquellas que Dios les dijo que no hicieran, inclinarse a ídolos, juntarse con los pueblos que quedaban, no hacer nada de eso, no encender el enojo de Dios. Y luego dice el versículo 11, guarden pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. El Señor Jesús, capítulo 22 de Mateo, por favor, versículo 37, mire lo que dice la Escritura. Mateo 22, 37. Todos conocemos ese pasaje. Así que ahorita que lo vean van a decir, ya sé cuál es. Ya yo sé que todos lo conocemos y lo hemos visto muchas veces. Le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que nada en ti puede quedar vacío sin el amor hacia Dios. Es que tengo un pensamiento por ahí que no dice con toda tu mente. Es que yo tengo algo que me atrae para otro lado, dice el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es que a veces siento que desfallezco, con todas tus fuerzas. Y son palabras del Señor Jesús que estaba citando allá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Así es de que Josué les está diciendo, guarden sus almas para que amen a Jehová vuestro Dios. Y es que en Deuteronomio la ley decía exactamente esto. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Y el pueblo de Israel dijo, sí. Estaban contentos, acababan de entrar a la tierra, habían vencido en las guerras, habían visto cómo Dios había hecho cosas maravillosas y estaban felices. Wow, no sé cómo te pasa cuando te va todo bien y dices, Señor, qué maravilloso, me fue bien aquí, me llegó el aguinaldo, me llegó un trabajo, hice todo esto, wow, Señor, qué bendición. Y dices, ¿vas a servir a Dios? Sí, voy a hacer todo lo bueno porque Dios es bueno conmigo. Wow, así estaban ellos, contentos, felices. Y Moisés les dice, tengan cuidado,
para que amen a Jehová. Versículo 12, estamos en Josué 23:12. Porque si se apartaran y se unieran a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y se concertaren con ellos matrimonios, mezclando con ellos, con ellas y ellas con vosotros, sepan que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán a ustedes por lazo, 1, por tropiezo, 2, por azote para vuestros costados, 3, y 4, y por espinas para vuestros ojos. 4 cosas. Cuando Dios nos dice a nosotros, también en la iglesia, no os unáis en yugo desigual, muchos dicen, eso es para los que se van a casar. No. Dice, porque ¿qué comunión tiene la mesa de Dios con la mesa de Belial? No os unáis en yugo desigual. Hay una similitud con Josué en cuanto al pueblo de Israel y el Señor Jesucristo para con la iglesia. Y a veces decimos, es que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y algunos dicen, es que ese Dios del Antiguo Testamento, y qué fuerte era lo que Dios hacía, sigue siendo el mismo Dios. No ha cambiado, es inmutable, es impasible. Conoce todas las cosas y sigue siendo santo y justo. Así es de que, querido hermano, hermana, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, podemos recordar lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento a la iglesia: no os unáis en yugo desigual. Cuando un cristiano que ha sido sacado del pecado, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido lavado con la sangre de Cristo, decide tener amistad con inconversos, Dios no prohíbe que tengas amistad, Dios no prohíbe que te lleves con la gente que no conoce de Él, sino como darías luz, sino que los tengas en preeminencia en tu vida más que a tus hermanos en la iglesia, que los tengas en preeminencia en tu vida más que a otras circunstancias en tu relación con Dios. Eso es yugo desigual. Y hay cristianos que se aventuran a tener negocios con inconversos. Hay cristianos que se aventuran a ser grandes amigos con los inconversos. Y entonces, pensando que los van a ganar, realmente son ganados por la concupiscencia de sus corazones. Y ese es un problema. Josué, el Señor le había dado entendimiento para que hablara estas cosas. Y le dijo al pueblo, no hagan esto porque Dios les va a castigar. Dios va a hacer cosas terribles con ustedes. Y les dice algo muy importante: esas naciones les van a servir por lazo. ¿Y cuántos hay que están amarrados en una relación con inconversos, o en un noviazgo, en un enamoramiento, y dice, ya no sé cómo zafarme? Y se casan con alguien que no conoce de Cristo y dicen, es que ahora ¿qué hago? Estás en un lazo en tu corazón. Estás en un lazo que no te puedes zafar. Y no me puedo zafar porque tengo a mis niños, porque tengo todo esto, porque tengo aquello. Y no te puedes zafar cuando Dios te ha dicho, no te unas en yugo desigual. Es que lo voy a evangelizar, dicen unos, ¿no? Lo convierto y ya se convierte a Cristo. Conozco un matrimonio. La hermanita no le hizo caso al Señor. 35 años. 35 años lloró, sufrió, se mantuvo firme. Y cuando veo este pasaje me acuerdo. Hasta que por fin este varón, en la misericordia maravillosa de Dios, el Señor lo alcanzó y se convierte a Cristo. Y uno dice, 35 años. Algunos llevan 10 y dicen, Señor, ya que se convierta. 35 años esta mujer. Solamente por ser desobediente. Y dice, va a hacerte por lazo, dice, por tropiezo. ¿Cuántos hay que dicen, sí, vamos a echarle ganas al Señor? Y le van echando ganas al Señor y le van echando ganas y de momento, ¡pum!, caen. Porque ya se enojó, porque no quiere que vayas a la iglesia, porque la familia que va a decir y un montón de cosas. Y luego dice también, por azote. Qué difícil. Y lo más triste dice, por azote para sus costados y por espinas para vuestros ojos. ¿Cuántas lágrimas se derraman por la unión
con inconversos. Dios le había dicho al pueblo de Israel y nos sigue diciendo a nosotros. Hermano, ¿por qué no veniste a la reunión? Es que fui a echarme una cascarita ya con la banda del trabajo y fíjate que... Y dice, me dijo una vez un hermano, cuando tú te metes en los terrenos de Satanás vas a salir raspado. Y no falta que alguien se peleó, que ya te embarcaron y ya vienen. Es que hubo una bronca y fíjate que me metí, que estabas en donde no. Estabas en donde no. Es que hicimos un negocio y este cuate me llevó al baile, no, pues, hizo una tranza, yo era, pues como yo soy su socio y estamos, yo tengo que responder. Te metiste donde no. Hiciste caso en donde no. Y te eslazo, te estropiezo, te lastima, te hace llorar y no sabes qué hacer. Y clamas a Dios y el Señor te dice, yo te advertí. Pero no quieres soltar esa circunstancia y dice, Señor, yo te advertí. Arrepiéntete. Y dice, si mi pueblo me clamare a mí y se arrepintiere de todo corazón, yo haré las cosas. Pero no hay arrepentimiento verdadero. Dice la Escritura, no hay frutos de arrepentimiento. Sigue diciendo más entonces Dios que iba a hacer todo esto. Y entonces Josué les dice, he aquí, versículo 14, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, su Dios, ha dicho de ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Cuántas cosas Dios nos ha bendecido? Me acuerdo de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice con, dice en, o sea que todo lo que tienes lo tienes en Cristo. Y algunos dicen, Señor, bendíceme, pero si ya te dio todas las bendiciones. Más de 80 bendiciones en Efesios, más. Y Dios nos ha bendecido y no las conoces, por eso no sabes adorar, por eso no sabes dar gracias a Dios. Y estás pidiendo, Señor, bendíceme, Señor, bendice. Y no dice, Señor, gracias por haberme hecho hijo tuyo. Gracias por haberme sentado en los lugares celestiales. Gracias por haberme lavado con la sangre de Cristo. Gracias porque soy tu hijo coheredero con Cristo. Gracias, Dios, por todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y el pueblo de Israel no entendía todas las bendiciones que Dios le había dado. Y dice Josué, no ha faltado ni una de todas las buenas palabras. Hermano, hermana, ¿cuántas cosas de las que dice la palabra de Dios ha faltado para tu vida? A mí me da tristeza ver en algunos mensajes que mandan, algunas imágenes, todo esto, Señor, no me dejes de tu mano. Y yo digo, esto es una falta de respeto. Ya no lo envíes, ya no lo pongas. Señor, acuérdate de mí. ¡Wow! ¡Qué terribles palabras contra el Señor! ¿Tú crees que a Dios se le olvida un hijo? A lo mejor a ti se te olvida un hijo allá en la Alameda o en algún lado. A Dios no se le olvida a ninguno de sus hijos. Señor, no me dejes de tu mano. Él dijo, he aquí que yo estoy contigo. Es más, estoy en tu corazón. Me llevas como un sello en tu corazón. Y si tú lees Cantar de Cantares, dice, me llevo como un sello, Señor. Te llevo como un sello en mí. Y tú llevas a Cristo en tu corazón. ¿Cómo te atreves a decirle, no me dejes de tu mano? Acuérdate de mí. ¿Qué cosa estás diciéndole a Dios? Y todavía lo mandas a otros, cadenita, ¿no? Y pam. ¿Qué no pensamos? Dice la Escritura en Romanos, que si adoramos, que si hablamos, sea con inteligencia, con entendimiento. Pero ¿cómo tengo entendimiento si no leo la palabra? Si el Espíritu Santo no cambia mi mente. Por eso la iglesia está fría. Por eso hay dolor en las casas. Por eso hay tristeza en las familias. Porque no hay una entrega con Cristo, porque se nos olvida lo que Cristo nos prometió. ¿Sabe? Cuando usted lea el capítulo 23 y el 24,
acuérdese del Señor Jesucristo en el capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, yo los he guardado. Ahora, por favor, guárdalos tú. Es lo que está diciendo Josué. A nosotros, de una forma maravillosa, el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan nos dice esto. Oye, ¿y para qué se quedó Israel ahí? ¿Por qué Dios metió a Israel en ese lugar? Para que fuera luz a las naciones. Para que las naciones conocieran de este Dios maravilloso, que es santo y justo, y que no mezcla a sus hijos con los que le aborrecen. Y el Señor nos dice allá en Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, ni uno se ha perdido, ni uno, sino aquel que era hijo de perdición, pero es el único. De todos los que tú me has dado, ni uno. Pregunta, ¿tú eres de los que Dios del Padre le dio al Señor Jesús? Y dice, ni uno se ha perdido. Acuérdate, ni uno de los hijos de Dios se ha perdido, ni se va a perder. Señor, no me dejes. Señor, no me olvides. ¿Por qué hablas así? Porque no entiendes, no has leído el capítulo 17. Cuando leas Josué 23 y 24, lee el capítulo 17 de Juan. Y dice el Señor, Padre, allí donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Y Josué le dice al pueblo de Israel, tienen la ley de Moisés, llévenla, guárdenla, ténganla. Y el Señor Jesús en Juan 17 nos dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos pedimos, Señor, santifica mi vida? Cambia mi vida, purifica mi entendimiento y mis emociones, Dios, purifica mis pensamientos para hacer las cosas para tu honra y gloria. Hermano, es que yo lloro constantemente porque me duele pecar. Pues qué bueno, pero ojalá y lloraras de gozo mejor, de cómo ves que el Señor te saca de gloria en gloria, de victoria en victoria, y puedas sentir ese peso de gozo del Señor, ese peso de la gloria de Dios en tu vida, de tal modo que puedas alabar al Señor. El pueblo de Israel tenía mucho para hacer, estaban contentos, y Josué les dice, oigan, vamos a ver estas cosas que les voy a explicar, Dios quiere esto, y ellos dicen, sí. Capítulo 24, versículo 1, dice, ahora ya habló con los líderes, ahora en el 24:1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Estaba todo el pueblo, pero llamó a los príncipes, a la cabeza. A ver, iglesia, aquí estamos todos, amén, perfecto. Varones de familia, hermanas, cabeza de familia porque son mamás solteras. Hermanos y hermanas que están ministrando en el Señor con su servicio al Señor, en sus ministerios, varones y hermanas. Y el Señor llama a cada uno y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hasta ahí. Queridos hermanos, quizás tú como yo, hay otros que han tenido el privilegio, dicen que vienen de cuna cristiana y ya son la tercera generación de cristianos, la cuarta. Pero algunos no venimos de cuna cristiana, algunos nos convirtió el Señor en el camino de nuestra vida. Y dice, y el Señor los sacó de muy lejos. Y el Señor nos sacó en nuestras raíces de un lugar de oscuridad, de un lugar de idolatría, de un lugar en donde no se mencionaba a Dios sino en forma de broma, de un lugar en donde se mencionaba a Dios en forma pequeñita, Diosito.
Y a todo aquel de cariño, de miedo, le decía Diosito, por favor. Y es triste escuchar hermanos que dicen Diosito. ¿Cómo Diosito? ¿Cómo Diosito? Es Dios. Y aparte de ser Dios, es nuestro Padre. Y la palabra del Señor nos insta a que llamemos Padre. Y dice, nadie puede llamar Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, tú no le puedes llamar Padre. Por eso tienes temor. Por eso quizás digas Diosito. Qué tristes circunstancias le pasaba al pueblo de Israel. Y Dios les está recordando, así dice Dios, dice Josué. Y les empieza a leer toda la historia que ellos han vivido, todas las cosas que ellos han hecho. Y dice Dios, esto es lo que ustedes tienen. Versículo 13, me voy a saltar hasta el 13. Y os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moran ahora, y de las viñas y olivares que no plantaron, ahora están ustedes comiendo, le dice Dios al pueblo de Israel. Ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad. Palabra, subráyela. Que es íntegro, sin que falte nada, que esté completo. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando el Señor vino a nuestras almas, a nuestros corazones, estábamos gozosos. ¡Wow! Lloramos de alegría. Señor, gracias. ¡Uy! Felices. El Espíritu Santo en nosotros rebosando, maravilloso. Y le compartíamos de la palabra a uno y a otro. Y era maravilloso todo eso. Igual que el pueblo de Israel. ¡Qué maravilla! Y ahora hay algunos hermanos que cuando ven a alguien así dicen, está en su primer amor. ¿Y el tuyo? No hay un segundo amor. El primer amor es Cristo en tu vida. Es tu relación con Él. Y es la que debiéramos de mantener todos. Tristemente, vemos a un nuevo, vemos a alguien que se acaba de convertir y nos gozamos, decimos, ¡ay, qué lindo! ¿Y tu vida? ¿Es linda o cómo está? Yo le estaba diciendo al pueblo de Israel todas estas cosas. Y dice, versículo 14. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Acuérdense de Juan 17:17, la palabra. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Cuando vemos los dioses y pensamos en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, y pensamos en ídolos, en cosas. Pero hay un ídolo bien grande. Yo he compartido aquí en la iglesia que hay un ídolo, en la iglesia hay un ídolo grande. Y otros idolitos por allí que la iglesia se ha creado. A lo largo del tiempo, la iglesia va apostatando, la iglesia se ha vuelto apóstata. No estoy hablando de todos, pero en la iglesia se han levantado ídolos e idolitos. El ídolo más grande que se ha levantado en la iglesia es yo. Yo. Te voy a compartir algo. ¿Tú quién eres? Yo ya sé. ¿Tú qué tienes para compartirme a mí? Yo ya sé. Y sus idolitos. ¡Ay, fulanito predicador! No, qué grande predicador. No, y fíjate que fulanito, y escuchaste a Mengano, a Pengano. No, a Perengano, no. ¡Qué buenos predicadores! Sus ídolos. Cuando tenemos la palabra de Dios, se acaba de decir el Señor, que lo busquen, que hagan todo en integridad y en verdad. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Queridos hermanos, si nosotros no somos fieles, nos va a costar lo que estaba diciendo de Dios al pueblo de Israel. Va a haber en nuestro derredor quienes no sean tropiezo, que no sean lazo, que no sean circunstancias bien difíciles. Y a veces es triste cuando nos pregunta alguien, ¿cómo estás? No, pues ahí ando, más o menos, está re grueso, está difícil. Pues sí. Yo no veo a Pablo diciendo eso. Yo no veo a Juan diciendo eso. Apocalipsis, el libro de la Revelación, escrito más o menos en el año 96. Juan, dice la historia, que había sido metido en un perol de aceite hirviendo. Yo no lo veo ahí quejándose ni llorando. Y el Señor lo sacó y lo saca y vive Juan todavía. Y lo mandan a la isla de Patmos.
Y dice la Escritura, y Juan estaba en el día del Señor, en el Espíritu, orando al Señor, alabando al Señor. ¿Qué le preguntarías a Juan? ¿Cómo está? Y Juan te diría, no, está bien grueso, está bien difícil. Hermanos, ¿cuál es nuestra relación con Dios? Más bien en el momento de tristeza, en el momento de angustia, en el momento de quebranto podemos decirle, Señor, gracias. 1 Tesalonicenses 5:18, y esta es la voluntad del Padre, que demos gracias en todo. Bueno, en algunas, en esta no, porque me duele mucho, Señor. Todo. Pero si no conoces las bendiciones que Dios te ha dado, ¿cómo vas a dar gracias? Sigue diciéndole Dios al pueblo de Israel, dejen sus dioses. Versículo 15, y si mal, y este es bien difícil, este versículo lo hemos leído y nos acordamos de la última parte, pero fíjese que había gente, si Josué está escribiendo esto es porque había gente que le parecía mal servir a Dios, había gente que era visible, que no le servía a Dios de corazón. Había gente que era visible, que Josué se diera cuenta que no tenía un corazón de integridad con Dios. Qué triste que nos descubran en la iglesia que vienes a la iglesia porque tienes que venir. Hablaba en la semana con alguien y me decía, es que hermano, es que no voy a la iglesia porque nadie me saluda. Hermano, es que no voy a la iglesia. Otros dicen, es que nadie me ve, nadie me toma en cuenta. Y sí, es algo de pensar en la iglesia y decirles, hermanos, ¿qué pasó? Hay que saludarnos unos a otros. Hermano, es que me va a contagiar. No le des la mano, no le des beso, no le des abrazo. Puedes saludarlo con el codo. Yo veo hermanos que se saludan con el antebrazo. Hermano, buenos días. Ese contacto es importante. Yo no me imagino al Señor Jesús con todos los que veo, con los ciegos, con todos los que tocó y todo, diciéndoles, sí, no se acerquen. No se acerquen. Él se acercaba. ¿Qué tenía temor Jesús? Es que Él es Dios. ¿Y no está el Señor Jesús en tu corazón? ¿No tiene Él control de tu vida? Entonces, saluda, hermano. Es que no lo puedo hacer así, ni siquiera, bueno, pero saluda. Hola, ¿cómo estás? Me decían otros hermanos, es que quieres saludar a alguien y ya salieron corriendo, ¡fum! Ni te dan tiempo de nada, pero si ya están que se van. Y dice la Escritura con Josué en el versículo 15, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Hoy es el día. Y dice la Escritura, arrepiéntete en tanto que se dice el día de hoy, porque mañana quién sabe si exista. Así es que les dice, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, ahora aquí, de los amorreos en cuya tierra habitan. Porque a ustedes les está pareciendo que Dios no es muy bueno servirle a Dios. Hay que hacer negocios, hay que hacer trueques, hay que hacer otras cosas. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, versículo 34 y veamos lo que dice la Escritura. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿A quién vas a servir? Y dice la Escritura, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo. ¿A quién vas a servir? ¿Quién es tu amo? No voy a juzgar a nadie ni estoy juzgando a nadie. Créame que no lo estoy haciendo. Si quiere tomarlo, es una reflexión de nuestras vidas. Y no es para poner el dedo en la llaga, como dicen algunos, o para señalar a nadie. Ni tampoco es eso que expresan los que no conocen de la palabra del Señor. Al que le quede el saco, que se lo ponga. Eso no puede ser en el púlpito, jamás. El Señor, por eso oré al principio, que el Señor hable en nuestros corazones. Y dice la Escritura, el que es esclavo de aquel al que sirve.
Y hay hermanos, hay hermanas que tú les invitas a un estudio, les invitas o te voy a visitar a tu casa o ven a la casa, no puedo. Es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, mis hijos me absorben, no tengo tiempo. Hermano, ¿ya leíste la Biblia? Es que no tengo tiempo. Hay hogares que hijos crecen, muchachas y muchachos crecen llorando la ausencia de sus padres en la casa. Y es que los padres están en otras circunstancias, trabajo, estudios, un montón de cosas. ¿Es malo? No, pero la vida, las personas es lo más importante en la vida. Si fuera lo más importante las cosas, el Señor se habría quedado en el cielo. Jamás se habría hecho hombre. Vino a la tierra porque son importantes las criaturas, son importantes las personas. Eres tú importante para Dios. Ama a sus criaturas. ¿Cómo es que este Dios maravilloso transforma nuestras vidas y no somos capaces de amarnos a nosotros mismos como personas, ni a nuestros hijos? Y Josué les está diciendo, atengan todo esto, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas, no se los den a estas gentes. Y el pueblo dice, no, si te lo prometemos, estamos haciéndolo bien. Mire lo que dice. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos dijeron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Hasta ahí. ¿Se oye bonito? ¿A poco no? ¿No? El pueblo diciendo aleluya, amén, gloria a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, para Dios. Se oye bonito. Dice la Escritura que entonces Josué les dijo, miren, ustedes están diciendo esto y ustedes mismos son testigos de lo que están diciendo. Y en el versículo 26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Escribió las promesas del pueblo de Israel de que nunca lo iban a dejar, lo escribió en la ley. Y es posible que lo haya escrito en una piedra para que todos lo vieran lo que habían prometido y la puso ahí, una gran piedra a un lado de la encina, para que la vieran y se acordaran. Versículo 28 dice, y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Versículo 29, después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 30 años después de haber entrado a la tierra. 30 años después, qué maravilla. Hace 35 que conozco del Señor, me está dando 5 más, Señor, gracias. 30 años después, qué maravilla, hermanos. Y dice que algo importante, al igual que a Moisés, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Qué dirá en tu epitafio? Siervo, aquí yace Juan, siervo de Jehová. Aquí yace María, sierva de Jehová. Así va a decir en tu epitafio. Y otros van a pasar y se van a reír. Siervo de Jehová. Daba más pena verlo que nada. Daba más pena escucharla que nada. ¿Qué va a decir en tu epitafio? Dios quiere que nosotros seamos luz. Y dice la Escritura, y la muerte de sus santos delante de Dios es algo maravilloso de Dios. Es algo maravilloso para Dios, es una alabanza. Y dice, siervo de Jehová. Inmediatamente podemos ver más adelante
Versículo 33, que también murió Eleazar, el sumo sacerdote, y se acuerdan que cuando murió, antes de morir Moisés, también murió Aarón, y menciona aquí dos circunstancias importantes, dos personajes que tenían que ver con el entrar a la tierra prometida. Ahora en el Jueces, o voy a brincar a Jueces, hermanos, es necesario, no querría, pero es necesario. 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Este es lo triste, esto es lo grave. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oseas 4:6 dice, y pereció mi pueblo por falta de conocimiento. Qué terrible. ¡Qué maravilla! Aquello que habíamos visto allá con Josué, felices todos, sí, vamos a servir a Dios, sí, le vamos a echar ganas. Y aquí dice, y se acabó esa generación y los que venían no conocían de Dios. ¿Qué pasó? Hermano, hermana, ¿qué está pasando en tu hogar? ¿Le estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios? Te están viendo cómo tú te arrodillas delante del Señor y oras delante del Señor, y tú apartas un tiempo para orar al Señor, para leer la Biblia con ellos. Hay hermanos que son re difíciles, no quieren. Ya les hablé, ya les dije que vengan. Ya les hablé, pero no hacen caso. Yo me acuerdo de una palabra de un varón así en la Biblia. Era líder, era el sumo sacerdote, y sus hijos hacían todo contrario a Dios, no conocían de Dios, sin embargo estaban como sacerdotes. Y hacían cosas terribles, y Dios dice, están blasfemando contra de mí, me están despreciando, y tú no haces nada contra de ellos. Y este hombre llamado Elí le decía a sus hijos, por favor, ya no hagan esto, ¿qué no ven que los demás saben? Ya no lo hagan, por favor. Cómo a veces cala. Padres que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos adultos, y el hijo es rebelde, el hijo hace lo que quiere, y el papá le dice, ya le dije, pero no hace caso. Y tienes al niño de 5 años, de 6 años, ya le dije, pero no hace caso. Cuando tú tienes que forjar como padre a tus hijos, cuando tú tienes que quebrarte allí con tus hijos, si tú no lo haces cuando son chicos, cuando sean grandes, no solo se van a burlar de Dios, se van a burlar de ti. Y recuerda que si se están burlando de ti, si te están menospreciando, están cavando su propia tumba delante de Dios. Y hay padres que en vez de serle tropiezo, le dicen a los hijos, es que ya le dije. Mamá, papá, dame una lana aquí, voy a ir allá o acá. Y sabe que se emborracha, sabe que se droga. Ay, es que es mi hijo. Quien no tiene hijo no sabe. Ten mi hijo. Cuando la palabra dice, la palabra de Dios, que tenemos que serle tropiezo, que tenemos que ser puerta, que tenemos que ser cerrojo. Y el pueblo de Israel no hizo caso. Y fue el acabose para la siguiente generación. Y es bien triste lo que dice aquí. Una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Y un poquito antes en Josué leímos que dicen, ay sí Señor, vemos que tú eres el que nos pasó el mar, tú eres el que hizo todas estas maravillas, tú eres el que peleó por nosotros. Ajá, pero no se lo enseñaron a sus hijos, no se lo pusieron a sus hijos en su corazón. Se volvió una religión. Qué tremendas circunstancias. Hermano, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Me va entendiendo? No estoy acusando a nadie absolutamente. Porque si tú estás haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Tu esposa, tu esposo, todo está trabajando bien. Tus hijos están obedientes al Señor porque tu testimonio excelente. Y dicen, wow, mi mamá, mi papá, bien, yo le echo ganas. Con sus fallas, con todo, pero yo le echo ganas. Hermana, hermano,
Pero si no es así, ¿cuál es el epitafio en vida de tu familia? De ti. Sierva de Jehová, siervo de Jehová. Dice la Escritura: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 2:11 de Jueces. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y es que, hermano, por favor, ore por mi hijo, ore por mi sobrino, está metido en las drogas. Mi hija, Señor, hermano, por favor, ore por mí, porque mi hija es bien rebelde, no se sujeta. Y dice la Escritura: y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Hermano, si tienes hijos pequeños, ahórrate todo esto. Ponte del lado del Señor, camina con el Señor. Te va a costar tiempo, sí, pero va a valer la pena. A lo mejor no ganes los millones que quieres ganar, pero vas a ganar la vida de tus hijos delante de Dios, de tus sobrinos, de tus nietos, no sé, todo lo que tienes, de tu esposo, de tu esposa. Porque cuando venga el tiempo más adelante, duele mucho. Y las lágrimas, como espinas en los ojos, no paran de hacerte llorar. Y entonces dice la Escritura: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Querido hermano, hermana, el Nuevo Testamento dice en Santiago 4:6, vamos a ver rápidamente, Santiago 4:6, y dice la Escritura: vamos a acabar rápido. Dice la Escritura: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto? Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros tienen una condicionante. ¿Ya están? Pero no las puedes disfrutar si no tienes una relación con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes la mesa llena de bendiciones, todas las bendiciones, te digo, casi un poquito más de 88. Nada más en el libro de Efesios. 88 bendiciones para ti. Y tú las quieres tomar, no las puedes tomar con tus manitas sucias. La condicionante: debes tener tus manitas limpias, tu corazón limpio. Y dice en una parte de la Escritura: para que levanten manos santas, sin ira ni contienda. Esposos, para que sus oraciones no tengan estorbo, tienen que estar en paz, bien, cuidando a sus esposas. Esposa, para que tu oración sea agradable al Señor, tienes que ser sujeta y respetuosa de tu esposo. Padres, para que tu oración esté correcta delante de Dios por tus hijos, no pongas a tus hijos en una desesperación. Por favor, no desesperes a tus hijos. Hijos, para que tu oración llegue limpia delante del Padre, que tus manos estén limpias, sujétate a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Hermano, entonces hay una condición, sí, santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así es de que vamos a ver otro pasaje rápido, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes con bien acciones de gracias. Fíjese que hay bendición. Ahí está, como hijos amados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero no hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿qué cosa es que? Idólatra, dejen los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Luego dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, 25. Otra condicionante ahí, Colosenses 3, 23, 25. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El mismo Dios que vemos allá en Josué es el mismo Dios que es hoy para nosotros y es nuestro Padre. Así es de que cuando leemos a Josué, leemos el Antiguo Testamento, podemos ver lo que está hablando hoy día para nuestras propias vidas. Quiero terminar con Oseas capítulo 4, versículo 6. Muchos ya conocemos este versículo, pero a veces no lo leemos todo y nos quedamos con una partecita. El pueblo de Dios falló y le fue mal. Y dice el 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Pero ahora mire lo que sigue. Ojo, sentencia al pueblo de Israel. Hoy nosotros somos sacerdotes. Hermano, mi hijo no se ha convertido, mi hija no se ha convertido. La Escritura dice en Corintios que por el hecho de que un padre se haya convertido a Cristo, sus hijos, Dios los aparta para que escuchen del Evangelio. Que por el hecho de que una mujer o un varón se haya convertido a Cristo, su esposa inconversa o su esposo inconverso es apartado para que escuche del Evangelio, para que vea el testimonio. Y dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Habla el pueblo de Israel. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué dice? También yo me olvidaré de tus hijos. Es que no se convierten. Pues ¿cómo se va a convertir si tú desechaste la palabra de Dios? No les enseñaste la palabra de Dios. No invertiste tu vida para que tus hijos conozcan de la palabra de Dios. Hermano, eso no puede ser para los cristianos. No, yo no estoy diciendo que sea para los cristianos. Pero si tú tienes hijos inconversos y no inviertes tu vida para las cosas de Dios, cuidado. No te preocupes de otra cosa, sino de obedecer la palabra de Dios. Revisa todo el Nuevo Testamento, revísalo bien. Y el Señor Jesús, los apóstoles dicen que lo que debemos de hacer es conocer al Señor. Pablo dice, yo he perdido todo con tal de alcanzar el conocimiento de Jesucristo. Con tal de alcanzar ese conocimiento. Oye, Pablo, tú ya lo conoces todo, dice Pablo. No, yo quiero conocer más. Cristo ya te conoce, sí, pero yo no lo conozco bien, yo quiero conocer más del Señor. Querido hermano, querida hermana, si tú no conoces al Señor cada día más en tu vida, vas a tener problemas. Y no solo tú, tu familia. El pueblo de Israel fracasó. Josué hizo lo correcto, su generación conoció de Dios, su generación escuchó de Dios, pero esa generación suya que fue con él, no invirtió en las cosas con Dios y sus hijos se perdieron.
La historia además podemos verla en Jueces y vamos a ver cosas terribles y Dios aún con misericordia los sigue llamando. Aquí concluimos el libro de Jueces. Yo espero que cuando hemos pasado esto, parece algo ser fuerte, créame que no. La vida real es más fuerte. Sin Cristo es desesperante. Cuesta lágrimas, muchas, y dolor. Vamos a orar.